Debates, elecciones 2025. Debates parlamentarios en la pantalla de Canal 24 Horas. Bienvenidos a este espacio de la televisión pública de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Estamos impulsando debates en todas las circunscripciones de nuestro país, donde este año, por ejemplo, se eligen senadores y en todos los distritos, de lunes a viernes, con un total de 35 debates con invitación para 350 candidatos, candidatas de los diferentes pactos y corrientes políticas. Hoy es el turno del distrito 23, región de la Araucanía, que reúne a las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Carahue, Pucón, Tolten, Villarrica, entre otras comunas. Hablamos del distrito 23, lo insistimos, perteneciente a la región de la Araucanía, la cual tiene un padrón electoral de 925.402 personas, lo cual representa un 5,93% del total nacional. En este distrito se eligen 7 diputados, diputadas. Los invitados esta noche a debatir en el distrito 23 son, por el pacto Chile Grande y Unido, Ignacia Gómez, de Demócratas; por el pacto Cambio por Chile, Claudia Stambuk, del Partido Nacional Libertario, y Stefan Schubert, del Partido Republicano; por el pacto Unidad por Chile, Coca Erika Ñanco, del Frente Amplio, también Jaime Quintana, del PPD, y Carlos Vallejos, del ADC. Por el pacto Verdes Regionalistas y Humanistas, Daniel Sandoval, de la Federación Regionalista Verde Social. Por Amarillos, Andrés Joanet. El formato del debate es el siguiente. Tendremos 2 mini bloques para cada candidato, quienes tendrán 2 minutos para responder. Al final de cada mini bloque, cada candidato contará con 1 minuto de réplica para que cierre sus ideas o responda si es que fue o se sintió emplazado por algún otro candidato. No es un cara a cara. Y finalmente, al cierre de este debate, cada candidato o candidata tendrá 1 minuto de libre disposición. Comencemos este debate parlamentario correspondiente al distrito 24. Lo decíamos, región de la Araucanía. Sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales, candidatos, candidatas, es la seguridad, con características muy particulares aquí en la región de la Araucanía. Estaba calculando, llevamos 40 meses consecutivos de estado de excepción constitucional en esta zona del país, en la macro zona sur, que también comprende a la zona de Arauco, en la región del Biobío. 40 meses, desde mayo del 2022. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos, candidatas en materia de seguridad, puntualmente con características, insistimos, tan particulares en la región de la Araucanía? Vamos a comenzar este debate con Daniel Sandoval, Verde Regionalista y Humanista. Daniel tiene 2 minutos para exponer sobre seguridad. Sí, mira, buenas noches a todos, a todas. Saludar a la Araucanía, el distrito 23, y bueno, a todos los candidatos que están acá. Bueno, la seguridad es un tema muy complejo en nuestra región. Está a la vista, ¿cierto?, más de 60 prórrogas del estado de excepción que busca, ¿cierto?, bajar y mitigar los indicadores, ¿cierto?, de violencia en la Araucanía. Obviamente que acá hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad de Carabineros, más efectivo en la región de la Araucanía, ir viendo cómo se le retiran también facultades administrativas a los efectivos policiales, y también ver cómo podemos tener un sistema de inteligencia más eficaz para buscar y perseguir, ¿cierto?, el delito y llegar a las condenas y las sanciones que están hoy día azotando a la región de la Araucanía. Ahora, dicho esto, obviamente que no somos simpatizantes del estado de excepción, que lamentablemente se está transformando en una política pública permanente, siendo que es de excepción, y eso demuestra el fracaso que ha tenido el estado fallido en la región de la Araucanía respecto a ver cómo avanzamos hacia una convivencia intercultural que permita, ¿cierto?, avanzar desde la inversión, desde el diálogo político, social y democrático, y también desde el encuentro para avanzar, ¿cierto?, en un Estado de Derecho que permita al Estado estar presente en los territorios de manera eficaz, robusta y eficiente. Usted de la idea, pese a que, claro, no le hace sentido, o dice se ha transformado en una política de Estado, usted de los estados de excepción, ¿de que continúan estas medidas? A ver, hay que reconocer algo. Efectivamente han bajado los índices en un 45% en los últimos años en la región de la Araucanía con el estado de excepción. Pero eso no se tiene que transformar en algo permanente. Eso demuestra el fracaso de la política. La política no puede estar en manos, ¿cierto?, de los militares, de las armas, ¿cierto?, porque eso genera más pobreza aún. Llevamos 200 años en nuestra región con la misma dinámica respecto a la violencia, al Estado, como llegó a nuestra región y también cómo sigue perpetuándose, ¿cierto? Recordemos el Comando Jungla, cuando se Daniel instaló en la Sandoval, ¿se región. cumplieron sus 2 minutos?
con Todos Somos Iguales. Muy Erika bien. Ñanco, usted ha sido crítica, usted es actual diputada por la zona, ha sido crítica del estado de excepción constitucional. ¿Cuáles son sus ideas, sus planteamientos respecto a seguridad en una zona tan delicada? Bueno, por supuesto que la seguridad en nuestro país es un tema a nivel nacional, dentro de las cuales nuestra región se posiciona como una de las 20 regiones en las cuales hoy día está operando el crimen organizado, por lo cual esa es una problemática que por supuesto a todas y a todos los chilenos nos debe importar. Es por eso que dentro de las propuestas que nosotros hemos levantado, más allá de las críticas al estado de excepción, lo que nosotros proponemos es la presencia del Estado. Y esta presencia del Estado tiene que hacerse a través de todas sus instituciones. O sea, si no hay caminos rurales, si no hay salud, si no hay educación, ¿qué dignidad y qué tipo de seguridad social estamos entregando a las personas de la Araucanía y a todo Chile? Es por eso que debemos tomar estas deficiencias para poder enfrentarlas con un Estado presente dentro de nuestra región y que se haga cargo no solamente de combatir el crimen organizado en nuestra región, sino también de quitar esta estigmatización que muchos otros parlamentarios y otros sectores han tratado de posicionar de nuestra región, tratando de decir que la Araucanía básicamente es terrorismo. Cuando decimos que solamente es el terrorismo lo que existe en nuestra región, caemos en el grave error de estigmatizar a una región que tiene una riqueza cultural enorme y un potencial turístico total para poder llegar a soluciones concretas hacia las personas. ¿Hay terrorismo en la región de la Araucanía? En la región de la Araucanía lo que existe es crimen organizado. Para poder decidir si hay o no terrorismo es una facultad que le corresponde a los tribunales. A su juicio, ¿debiesen mantenerse estos estados de excepción? Por supuesto que debemos trabajar la delincuencia con todas las armas que el Estado tiene, la delincuencia en su máximo potencial. Ahora bien, insisto, si no se entregan garantías de una dignidad hacia las personas, lo más probable es que ese tipo de cuestiones se vayan a transformar en delitos ¿Pero usted lo mantendría? comunes. El estado de excepción yo lo he votado en contra a lo largo de todo este periodo parlamentario y eso significa que hay que representar a la Araucanía con la posición del Estado en todas las áreas en las cuales ha hecho falta y eso también significa entregar seguridad social, seguridad económica y seguridad ciudadana. Erika Ñanco, muchas gracias por estos 2 minutos. Es el turno del candidato del Partido Republicano, Stefan Schubert. Bueno, efectivamente la seguridad es el principal problema que tiene nuestra región, la región de la Araucanía, y al punto tal de que si nosotros no logramos poner término al terrorismo, no podemos seguir desarrollándonos. Hay proyectos de infraestructura que no se pueden llevar adelante porque el terrorismo no permite que puedan llevarse, que puedan llegar las maquinarias, que puedan trabajar, balean a los funcionarios, queman maquinarias y entonces eso nos tiene paralizados. Eso hace que en nuestra región la inversión esté prácticamente detenida, que hay personas que inician algún negocio y en la práctica no saben si van a poder terminar, si les van a quemar su local, si su cosecha va a poder cosecharlo, se las van a quemar. Esto es dramático y eso hace que tengamos las cosas claras. Y es lamentable escuchar aquí a la diputada oficialista que dice que hay que usar todas las herramientas del Estado y una de las herramientas del Estado es el estado de excepción constitucional, pero reconoce que a la vez todas las ha votado en contra. Aquí tenemos un gobierno que ha titubeado y que tiene un profundo problema de primero llamar las cosas por su nombre y decir que en la Araucanía hay terrorismo. Ellos mismos propiciaron la votación de la nueva ley antiterrorista, pero luego dicen que no hay terrorismo. Entonces, que hay algunos casos que la justicia... Bueno, nosotros nos podemos dar cuenta y es una decisión política el votar a favor del estado de excepción precisamente porque hay terrorismo. Entonces, no necesariamente es una decisión judicial. Aquí había una autoridad que ha titubeado y eso nos ha traído profundos problemas. No pueden tener un buen diagnóstico y por lo tanto no pueden aplicar la medicina correcta. Y eso es muy grave. Primero hay que reconocer que tenemos terrorismo y eso hace que el Estado tenga que enfrentarlo con todas las herramientas para desbaratarlo. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, este gobierno y los últimos gobiernos no lo han enfrentado como corresponde, no han enfrentado el narcoterrorismo para ponerle término. Y eso implica usar todas las herramientas del Estado, dentro del Estado de Derecho, para tener un combate en contra que busque desbaratarlo. El convivir con ello no nos sirve. El seguir con estado de excepción por 10 años más no nos sirve. Hay que atacarlo de frente para poner término. ¿Cómo se ataca de frente? Quedan 10 segundos. A través de distintas estrategias hay que buscar la forma y hay distintas que estamos trabajando precisamente con el equipo de José Antonio Kast y lo vamos a lograr. Andrés Joanet, de Amarillo, sus 2 minutos para hablar de seguridad en la macrozona sur, puntualmente en el distrito 23. Bueno, buenas noches. En la Araucanía tenemos terrorismo y en las poblaciones de nuestras grandes ciudades tenemos el crimen organizado totalmente desplegado. En este minuto, en varios sectores de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica y en otras comunas, el crimen organizado es el que gobierna, el que manda. La gente sabe de las carreras clandestinas, que no llega carabineros, porque no tenemos carabineros. Tenemos un déficit de 40% carabineros en Chile y en la Araucanía es lo mismo, o sea, nos faltan 35.000 carabineros.
Y en la Araucanía tenemos terrorismo. Según el índice internacional de terrorismo, estamos en el lugar 21. Solo nos supera a Colombia, que está en el lugar 15. Por tanto, ¿qué hacer? Enfrentar a los terroristas. En un año, terminar con todos los grupos terroristas. En la Araucanía hay 10 grupos terroristas. 10. ¿Es normal cosechar con militares? Si nosotros escucháramos esto de otros países, de que cosechan con militares, ¿les parecería normal? ¿Es normal que el pan de Chile, el trigo, se saque con militares? ¿Es normal que se quemen bosques? ¿Es normal que se extorsione al pueblo mapuche? ¿O te metes en la causa? ¿O en definitiva te matamos los animales? No, no es normal. Y por tanto hay que enfrentar el terrorismo así. Los militares en la Araucanía no han gastado una vaina. Y nosotros tenemos que empezar a enfrentar con militares, como los tenemos ahora, pero los militares enfrentar a los grupos terroristas. Y eso significa que van a haber daños colaterales, asumir que van a haber daños colaterales. Porque no nos podemos arrodillar frente a grupos que hoy día gobiernan ciertos sectores. Control territorial, dicen. ¿Es normal que haya control territorial en una democracia como la nuestra? No es normal. Los comerciantes de Temuco se quejan fundamentalmente de que han tenido un 55% son víctimas de actos delictuales. Y en Temuco es la tercera ciudad con mayor índice de inseguridad. Eso es lo que vivimos y eso es lo que tenemos que en definitiva enfrentar. Andrés Llonet, muchas gracias. Es el turno de Jaime Quintana, del Pacto Unidad por Chile, presidente del PP. Sí, muchas gracias, Andrés. Mira, un saludo a la Araucanía. Es muy fácil vociferar desde el Congreso y repetir una y otra vez como un mantra el terrorismo. Yo no desconozco que hay hechos terroristas. No nos corresponde a nosotros, le corresponde al mundo político, no le corresponde determinar ni calificar cuando un hecho es terrorista. Por lo tanto, esta discusión semántico-jurídico es bastante inconducente. Son los tribunales, es la Fiscalía la que tiene que titular como tal un hecho terrorista. Hay personas, colegas incluso, que expresan, reiteran más la palabra terrorismo que agua potable rural, que salud, que vivienda y que tantos otros problemas que tiene la región. Entonces, esto requiere acuerdo. Yo no minimizo en lo más mínimo el problema que tiene la Araucanía. El problema que tiene el país, el tema de la inseguridad, del crimen organizado es un problema global, es un tema del mundo. Y por lo tanto aquí menos eslogan y más soluciones viables. Yo echo de menos, como lo tuvimos hace 3 años atrás en el Congreso, transversalmente un acuerdo acotado a 68 leyes que finalmente salieron con iniciativas de ambos lados y por supuesto del gobierno actual. Tenemos hoy día un incremento del presupuesto significativo como nunca antes, mientras el anterior gobierno disminuye el presupuesto de seguridad, acá ha aumentado significativamente. Estamos hablando de 2.700 millones de pesos para blindados. ¿Estado de excepción lo mantendría? Para aeronaves. ¿Estado de excepción lo mantendría? Mira, mi valoración del estado de excepción ha ido de menos a más. ¿Por qué? Porque yo creo que efectivamente es un elemento, entre otros. También el rol de las policías es fundamental. Algunos dicen, no, que el intendente determinado o que el delegado determinado. No, aquí hay un conjunto de elementos. Primero, las policías, que hoy día tienen mayor equipamiento, mayor tecnología, mayor entrenamiento. La Fiscalía también ha hecho lo suyo y eso hay que reconocerlo. Los tribunales han hecho lo suyo. Y también el estado de excepción ha contribuido a esta baja de un 67% de los delitos violentos en los últimos 3 años. No nos olvidemos que hace casi 4 años, el año 2022, en las cárceles chilenas había 40.000 personas privadas de libertad. Hoy día son 63.000 personas privadas de libertad. También tenemos un colapso carcelario en la Jaime Araucanía. Quintana, se le va el tiempo. Es el turno de Carlos Vallejos, del Pacto Unidad por Chile de la Democracia Cristiana. Carlos. Hola, muy buenas noches. Quisiera enviar un especial saludo a los vecinos de la región de la Araucanía y particularmente a los vecinos de las 16 comunas del Distrito 23. Bueno, ya se ha dicho, es una sensación de preocupación, muchas veces de lamento, pero yo quisiera avanzar en mi línea argumentativa sosteniendo de que el terror discursivo, los agentes del miedo generalmente lo que generan es una estigmatización de la región de la Araucanía y particularmente una visión que nos hace ver con dificultad lo que significa efectivamente la posibilidad de enfrentar con seriedad, con convicción y con valentía lo que son estos hechos de violencia que de alguna forma amenazan la convivencia y la paz social. El imperio de la ley debe caer sobre aquellas personas que de alguna manera generan miedo, generan terror y de alguna forma también van contribuyendo a desincentivar la inversión, a generar caos y a generar de alguna forma una falta de convivencia y de paz social en el territorio. En términos de propuestas, yo creo que es fundamental poder robustecer la seguridad pública. Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima, de alguna manera también necesita lo que corresponde mayor recurso y la proyección económica que ha significado este último tiempo. El poder tener mayor cantidad de recursos va en la línea correcta de poder robustecer lo que es la seguridad pública.
más tecnología, la ley de inteligencia que debemos sacar del Parlamento lo antes posible, de poder generar efectivamente condiciones que nos permita robustecer aquellas herramientas que el Estado puede efectivamente utilizar. El levantamiento de secretos bancarios, tenemos que discutir, legislar sobre eso, ver efectivamente que el crimen organizado está generando las herramientas que efectivamente las finanzas generan para poder de una u otra forma generar e infundir terror. Un tema particular, el tema de poder empoderar el sistema de aduanas. De alguna manera debemos legislar, debemos ver la forma de poder robustecer lo que significan nuestras fronteras y de esa manera también apostar por lo que es el desarrollo en la región de la Araucanía. No puedo sino señalar también lo importante que significa reconocer que del año 2023 a la fecha, más de un 40% han disminuido los casos de violencia rural. Y particularmente, a partir del año 2021 también ha descendido cerca de un 70%. Carlos Vallejo, se le episodios. acabaron los 2 minutos. Muchas gracias por su exposición. Es el minuto de Claudia Stambuk, 2 minutos, para ser más preciso, del Partido Nacional Libertario. Claudia. Gracias, Andrés. Muy buenas noches a todos. En la Araucanía, sí, aunque algunos lo nieguen, hay terrorismo y hay narcoterrorismo. Y hay territorios también apoderados, ¿no?, por milicia. Eso está más que comprobado, pero que algunos sectores traten de negarlo. ¿Cómo se ataca esto? Bueno, simple, con inteligencia, con contrainteligencia y con estados de excepción acotados en las zonas de los focos donde existe esta violencia. Toda la Araucanía no tiene por qué sufrir un estado de excepción amplio. No tiene ningún sentido y no ha dado ningún resultado. Entonces, ¿cuál es la solución? Eso, estados de excepción acotados. Ahora, para que esto sea efectivo, se necesita voluntad política. Y esa voluntad política es la que no existe todavía. Cuando nosotros lleguemos al Congreso, que espero que así sea, ¿no es cierto?, va a existir una voluntad política para poder ejercer esta función. ¿Qué pasa también con la justicia? Si nosotros seguimos teniendo jueces y fiscales que están destinados a dedo por los políticos de turno, ¿no?, tanto de cualquier bando, esto va a seguir. Porque acá hay muchos intereses que no marcan pauta, ¿no? Carabineros ha sido perseguido sistemáticamente. ¿Por qué? Porque existe esto. Debe existir un organismo que fiscalice al Poder Judicial. Perdón, Claudia, ¿los fiscales de la zona son nombrados, usted dice, por el Congreso? No, yo estoy hablando en general, el Poder Judicial siempre es nombrado por los políticos de turno. Hay un sistema de nombramiento. Exacto. Yo creo que hay que cambiar ese sistema. Se está cambiando. Exactamente. Y que debería haber un organismo que fiscalice para que no exista prevaricación, por ejemplo, y para que no exista ninguna persecución política, como se ha hecho a Carabineros, por el Poder Judicial. Claudio Stambuk, muchas gracias. Es el turno de Ignacia Gómez, sus 2 minutos de Chile Grande y Unido de Demandas. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este debate. Con respecto a la seguridad, este es un tema nacional. Para todas las ciudadanas y los ciudadanos chilenos, hoy día caminar sin miedo es algo que nos aqueja profundamente. Es por eso que es muy importante que tengamos el foco puesto en la seguridad hoy día. Ahora, antes de entrar a las soluciones concretas, quiero decir que sí, en la Araucanía hay terrorismo. Cuando se quema una escuela, eso se tiene que catalogar como terrorismo. Y también hay crimen organizado, así como también lo hay en muchas otras regiones del país. Pero nuestra región no puede solamente reducirse al tema del terrorismo. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que queremos desarrollarnos en paz y con dignidad, que queremos vivir en una ciudad bonita, que queremos trabajar y crecer, que queremos emprender sin barreras, porque también muchas veces por la burocracia se frena el espíritu emprendedor. Y es por eso que no podemos estigmatizar la región y reducirla solo al terrorismo, pero sí tomarle el peso y la conciencia de que el terrorismo y también el crimen organizado es algo que aqueja, insisto, al país completo. Y es por eso que tenemos que tener soluciones concretas. ¿Cuáles de ellas? Y aquí emplazo a algunos de mis compañeros que están en el Parlamento de por qué no ha salido la ley de inteligencia. Tiene que haber una inteligencia robusta, porque los criminales van siempre pasos más adelante y esta ley sale tarde. Una ley que tiene que incorporar a instituciones como la aduana o como Gendarmería. Recordemos que el Tren de Aragua se gesta en una cárcel.
Por lo tanto, es muy importante que esa ley salga. Es muy importante también que se enfoquen los recursos en la región de la Araucanía, más carabineros, más presencia policial y, por supuesto, el desarrollo local, que las personas puedan emprender, ganar más ingresos, que atraigamos mucho más inversión, porque esto está en una región maravillosa que tiene mucho que ofrecerle al país. Terminados estos 2 minutos, es el turno de Víctor Vilches del Partido Ecologista Verde. Víctor. Muy buenas noches. Un saludo a todas las comunas de la región, especialmente al sector San Antonio de Temuco. El tema de la seguridad siempre se ha abocado hacia el lado del terrorismo, en el lado del terrorismo y enfocado a un punto que se relaciona con la violencia rural. Pero nosotros tenemos un sector muy importante que es la violencia urbana, en la cual no se ha trabajado bien. Las fuerzas policiales siempre están destinadas a combatir la violencia rural, dejando de lado la parte urbana. Nosotros tenemos un crecimiento del narcotráfico, tenemos un crecimiento de los delitos comunes que se producen, tenemos asaltos a parcelas que están cerca de la ciudad, en la cual no aparece en ninguna parte. Entonces todas las fuerzas las dan hacia la zona rural del conflicto de la Araucanía. Ahora, debe priorizarse la paz social, debe llegarse a un entendimiento entre los pueblos para poder llegar a una paz duradera. Tenemos que recordar que el conflicto viene de muchos años, eso se olvida siempre, muchos años que viene el conflicto en la cual hubo apropiación de tierras, hubo apropiación de tierras, hubo marginación, hubo desconexión con el gobierno central. Por lo tanto, debe llegarse a una paz social, que es lo primero. Una vez que llegando a la paz social podemos trabajar en la seguridad y trabajar en todo eso, pero siempre va a haber problemas si la paz social no existe. No existe una ubicación de vivir entre los pueblos que existen en la región. Víctor, muchas gracias. Pasamos a esta segunda etapa dentro de este mini bloque. Estamos hablando de seguridad. Han habido hartos emplazamientos, sobre todo los parlamentarios hoy en ejercicio que están aquí en el estudio. Son 4 parlamentarios que están en ejercicio, entonces les vamos a dar espacio aquí para que tengan un minuto para responder a esos emplazamientos, a todos, no solamente los que son parlamentarios. Un minuto también relacionado también con el tema de seguridad. Comenzamos por donde obviamente el primer turno, Daniel Sandoval. Yo creo que es fundamental acá ver de qué manera se inicia también un diálogo democrático. Yo quisiera ahí preguntar respecto a cómo involucramos a los protagonistas de la región de la Araucanía respecto a cómo abordar la seguridad, cómo abordar el desarrollo desde abajo y no desde arriba como ha sido históricamente. Así es que creo yo que ahí hay un énfasis importante respecto a cómo se está ejerciendo la democracia en la región de la Araucanía, que es una democracia representativa que ha fracasado y hay que pasar a una participativa. Y yo creo que ahí es fundamental, obviamente, ver cómo desde la sociedad civil organizada, donde existen las propuestas, donde están las iniciativas incubadas de hace mucho tiempo en la región, por ejemplo, lo que pasó también con una de las aristas que tiene que ver con todo este tema de seguridad y también con la situación intercultural respecto a la Comisión por la Paz y Entendimiento, que entregó una batería de medidas y que también está fracasando porque viene desde arriba hacia abajo y también viene a demostrar que no solamente el ámbito de seguridad está fracasando, sino que también el diálogo y el desarrollo. Muchas gracias. Erika Ñanco, han habido hartos emplazamientos al gobierno, usted es parte de la coalición de gobierno, parte del Frente Amplio. ¿Qué responde a esos emplazamientos? Bueno, primero que todo, yo soy parlamentaria de gobierno, pero no soy una persona de gobierno, por lo cual igual yo aludo a que se pueda respetar la independencia de los poderes del Estado. Por otro lado, acá el diputado Schubert ha hablado bastante sobre el terrorismo, pero lamentablemente cuando se trata de condenar los casos que han habido dentro de sus propias filas, con el diputado Mauricio Ojeda principalmente, estoy hablando en cuanto a seguridad de las personas. El caso más grande de caso convenios que se ha visto en Chile sucedió en la Araucanía y yo fui la única parlamentaria que se atrevió a denunciarlo a través de oficios de fiscalización. En segundo lugar, decir que la Araucanía es sinónimo de terrorismo es
quedarse estancado, es retroceder en derechos y no es permitir avanzar en oportunidades a las personas que hoy día no tienen agua potable rural, que hoy día no tienen caminos buenos para poder llegar a su posta rural y que encima se les corta la luz y el agua en esa posta rural. Por lo cual, yo aludo a la responsabilidad, porque hablar solamente de eufemismos es categorizar a la Araucanía en un sector que lamentablemente parece que el diputado desconoce. Erika Ñanco, muchas gracias. Es el turno justamente de Stefan Schubert. Muchas gracias. A ver, aquí efectivamente nosotros tenemos algunos de los problemas que compartimos con el resto del país, como es el crimen organizado. Efectivamente, eso está no solamente en la Araucanía, eso es propio de todo el país y es un flagelo realmente preocupante que está echando raíces y que no se ha frenado estos últimos años. Esto demanda de un trabajo conjunto de todo el Estado y de todo el país, una colaboración de todos nosotros, pero principalmente el fortalecer la inteligencia. Se ha hablado aquí, efectivamente hay una ley una nueva ley de sistema de inteligencia que se está afinando en la comisión mixta del Senado con la Cámara de Diputados. No ha salido aún esa ley, esperamos que se pueda ir mejorando en el transcurso de las semanas que van quedando, pero es importante que nosotros entendamos que vamos a tener que invertir en inteligencia, en brindar mayor seguridad, al igual que el resto del país. Pero nuestra región, a diferencia de las otras regiones, tiene terrorismo, por más que les cueste reconocer. Yo insisto, no logro entender cómo se habla de utilizar todas las herramientas del Estado y aquellos que están en el gobierno y que tienen la facultad de utilizarlas, votan en contra del estado de excepción. O sea, esto es decirle a todas las personas que viven en las zonas rurales donde están desamparados que ni siquiera les van a brindar la protección del estado de excepción. Muchas gracias. Sí, termina su minuto, es el turno de Andrés Jonet, que luego que anota y anota. Así es. Su minuto. El otro día en Pedro Valdivia se me acercó una abuelita. Yo trabajo harto con los clubes de adulto mayor. Me dijo, a mi nieto de 12 años lo agarró el narco. Le regaló un par de zapatillas y perdió a su nieto. Era buen alumno, iba a la escuela y la verdad lo perdió. Que lo que proponemos es trabajar con la iglesia. En vez de gastar tanta plata con las fundaciones, donde se la roban, ¿por qué no metemos la plata con la iglesia? Porque estamos hablando de la moralidad de los jóvenes, para sacarlos del crimen organizado, porque nos están agarrando a nuestros jóvenes, los están usurpando, los reclutan como soldados. Hemos aprobado más de 60 leyes en materia de seguridad en contra de los parlamentarios de gobierno que han votado permanentemente en contra, la mayoría del Frente Amplio y Partido Comunista. Por ejemplo, la ley Nair Ratamal, robo de madera, usurpación y ley antiterrorista, de ciberseguridad, etc. Y la verdad que contra el crimen organizado no se negocia. Con el crimen organizado no se le trata con amor ni con boleadoras. Muchas gracias. Es el turno de Jaime Quintana. Mira, Andrés, se ha hablado mucho de terrorismo esta noche. Yo no sé... ¿Vamos a hablar de otros temas después? Sí. No sé qué le decimos a las personas que están todavía en la temporada de nieve en una parte importante de la región, la zona cordillerana, o cuando se viene la temporada de verano, a la zona lacustre. No sé si es una invitación cuando uno reiteradamente enfoca lo del terrorismo, cuando hay otros temas. Yo te insisto, yo no tengo ningún problema con reconocer que ha habido hechos terroristas, pero también tenemos que prestarle atención a las juntas de vigilancia rural, que hacen un tremendo trabajo preventivo. Se encontraron en Freire centenares de personas hace pocos días. Infraestructura crítica, por ejemplo, yo soy autor de la reforma constitucional que habilita que hoy día tengamos las Fuerzas Armadas en el norte, pero naturalmente hay que ir un poco más allá. Tenemos la ESFOCAR, donde se forma la gran fuerza Carabinero de Chile y no tiene reconocimiento, no tiene acreditación. Entonces, esas son cuestiones concretas que son los desafíos ahora. Pero quiero decirte que esta legislatura es por lejos la que más proyectos de seguridad ha aprobado. El tema hoy día es operativo, de trabajo con las fuerzas policiales. Jaime Quintana, muchas gracias. Carlos Vallejos, su turno. Tuve la oportunidad el viernes pasado de estar en el primer seminario en la comuna de Freire sobre Junta de Vigilancia Rural. Personas de campo, esforzados dirigentes que de alguna manera ven con optimismo la posibilidad de generar más seguridad a partir de la sociedad civil organizada. Eso a muchos nos llenó de emoción. ¿Y por qué lo digo? Porque el pesimismo no va de la mano con lo que significan los indicadores de desarrollo. Quiero presentar lo siguiente. El Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, institución que está muy lejos de ser una institución progresista, apela efectivamente a poder catalogar las diferentes regiones de Chile y señala muy por lejos que la región de la Araucanía no es una de las regiones que presente indicadores que convulsionen o que la equiparen al lejano oeste. Más bien son los indicadores de hacinamiento, de pobreza multidimensional y particularmente un dato específico en los municipios, el bajo porcentaje o la baja cantidad de recursos per cápita en las comunas en las cuales el Estado debe estar presente. Carlos Vallejo, muchas gracias. Claudia Stambuk, su minuto. Bueno, acá se ha hablado de terrorismo, decía el senador, ¿no? Pero yo creo que no se impulsa el turismo
ni la inversión en la Araucanía negando el terrorismo. Yo creo que combatiendo la seguridad y la inseguridad que existe en la zona es donde se va a traer inversión para que la gente vuelva a tener empleo en la Araucanía. Yo quería hablar estos minutos de los carabineros. Los carabineros, nadie dice, ¿no? Se dice el número de carabineros que tiene que tener Chile. Pero, ¿quién quiere ser carabinero hoy día? ¿Cómo son perseguidos los carabineros? ¿Cuál es la garantía que se les va a dar a los carabineros para que realmente existan ¿Ha aumentado la candidatos? postulación a carabineros? Sí, de todas maneras. Pero creo que tienen que ser mucho más las garantías. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado le da las herramientas a carabineros para que sean utilizadas en defensa de la población. Y después cuando las usa, es sancionado Carabineros. Entonces pongámonos de acuerdo. Carabineros tiene que tener una señal clara para Claudia poder... Stambuk, muchas gracias. Termina su minuto. Ignacia Gómez. Muchas gracias. Bueno, insisto nuevamente con una ley de inteligencia moderna. No sentí que estaba contestada el emplazamiento que hice a mis compañeros que son parlamentarios, que esa ley, por favor, esperamos que salga lo antes posible, porque es muy importante que esa ley se apresure. Pero por otro lado quiero profundizar con el tema del desarrollo local, que queremos muchas personas, queremos desarrollarnos de manera digna y en paz, y eso somos la mayoría de las personas que vivimos en la Araucanía. Y también es cierto que solamente hablar de terrorismo nos estigmatiza y nos sigue convirtiendo en la región más pobre de Chile, cosa que tiene que cambiar, porque es una región que tiene todo que ofrecerle al país, no solamente turismo, sino que gente que quiere crecer, quiere trabajar y que es honrada y que hoy día genera comunidad. Hay un tejido social muy valioso también en la Araucanía, comunitario y colaborativo. Y colaborativo en el tema de seguridad es muy importante también, porque así de esa manera la sociedad civil va también denunciando, Ignacia que es algo Gómez, que tenemos que sí. abordar. Muchas gracias. Víctor Vilches, su minuto. Bueno, yo creo que hay que realizar una cohesión efectiva, preventiva y con todos los estamentos de la sociedad. Siempre aquí se está hablando del terrorismo, de los grupos organizados, que si nosotros vamos hacia la historia, nos encontramos que el robo de madera existe de hace 60, 70 años atrás. El robo de animales 60, 70 años atrás, que eran grupos organizados, pero nunca los atacaron en su oportunidad. Dejaron que fueran creciendo. Entonces, y ahora viene el problema que explotó. Por lo tanto, hay que tomar una acción preventiva. Se habla de ley de inteligencia. Nosotros tenemos inteligencia en los estamentos policiales, pero no es utilizada o no se le da la prioridad que debería tenerse si hay personas inteligentes que trabajan con seguridad. Por lo tanto, hay que tomar el tema preventivo, comenzar nuevamente de una vez por todas y las leyes hay que tratar de sacarlas rápidamente. Víctor Vilche, muchas gracias. Los quiero llevar a otros temas que son atingentes a la región de la Araucanía. Hablemos de la consulta indígena, esta decisión que toma el gobierno, recordemos, dentro del paquete de medidas de la Comisión para la Paz y Entendimiento, este documento que fue entregado al presidente Boric hace un tiempo. El gobierno tomó la decisión de suspender esta consulta indígena que tenía razón por el cambio del sistema de evolución de entrega de tierras allá en la macrozona sur. ¿Qué opinión les cae justamente esta decisión de la Moneda de bajar esta consulta indígena? Parto por Víctor Vilches, parto al revés ahora. Al revés. Bueno, yo creo que el tema de la consulta indígena no partió bien. No partió bien porque se hizo una comisión, la comisión puso sus intereses políticos de por medio, entonces no llegaban nunca a un acuerdo. Cuando llegaron a un acuerdo, presentaron al gobierno y resulta que el gobierno la lanzó, pero no estaba bien definida, porque tenía que haberse consultado más a la gente primero, a la gente para realizar la consulta, haber ido a los estamentos de base y ahí comenzar con la consulta, o sea, con la preparación de la comisión, posteriormente de ahí llegar a la consulta, o sea, partir de la base, tomar la comisión y volver a la base nuevamente para la ejecución de la consulta indígena. Víctor, muchas gracias. Ignacia Gómez, este mismo tema. Mira, yo he conversado con varias comunidades y la verdad es que están en contra de esta consulta indígena, o sea, están a favor de que no se realice y para poder avanzar.
Y eso es algo que llama bastante la atención, porque en el fondo habla un poco también de cómo esto se tiene que haber realizado antes quizás en el procedimiento y no al final, cuando ya de alguna manera esta consulta ha generado como un fracaso de lo que significó la comisión. Claudia Stambuk. No indígena. creo ni estoy de acuerdo con la consulta indígena. Creo que todos los chilenos nacidos, ¿no es cierto?, en territorio nacional tenemos que tener los mismos derechos. No debería seguir discutiendo nadie la devolución de tierras, porque si fuera por eso tenemos que devolver muchas tierras. ¿No hay que devolver más tierra a su juicio? No, es que no considero, la discusión está más que gastada. Ni siquiera, como decían acá, los indígenas están a favor de esta consulta y creo que se vino a hacer la consulta cuando ya estaba todo cocinado. Entonces, no corresponde bajo ningún punto de vista. Carlos Vallejos. Mira, muy claro, muy sintético en este procedimiento de consulta indígena. Primero, valorar el esfuerzo de lo que significó definitivamente la Comisión por la Paz. Yo creo que el esfuerzo político, técnico, académico de poder llevar a cabo la discusión, de posicionar una demanda legítima al pueblo mapuche de muchos años, va en la línea de lo que significa generar un discurso, un diálogo democrático. Todo lo que permita generar solución a conflictos bajo la lógica de la democracia, bajo la discusión amplia y deliberativa, me parece razonable. Pero la suspensión de la consulta indígena me parece lo más lógico. Yo lamento la demora del Estado de poder haber suspendido la consulta indígena. Particularmente he conversado con algunas comunidades que de alguna manera manifiestan también tensión sobre lo que significaba esta lógica de implementación, y me parece lo más razonable el haber suspendido la consulta. Más aún en un año que efectivamente electoral, que particularmente me parece especial haber generado un espacio de debate, de consulta un poco más extenso en la materia. Sí, Jaime Quintana, esta decisión que toma la Moneda. Sí, mira, yo valoro el esfuerzo de los comisionados, también del gobierno, de hacer esta convocatoria. Sin perjuicio de aquello, también creo que son válidas algunas objeciones que algunos han planteado, algunos dirigentes indígenas respecto del fondo, básicamente los artículos 13 al 17 de la ley 19.253, la ley indígena, porque se podría estar desprotegiendo la tierra indígena, por un lado. Pero sobre todo, yo fui muy contrario a la implementación. La metodología empleada no fue la más afortunada. Y desde ese punto de vista, nuestra propuesta fue siempre suspender, no para desechar, suspender para conversar, retomar el diálogo con las autoridades ancestrales, eso se nos ha propuesto incluso el presidente de la República, y luego ver si es viable tomar algunas partes de esa consulta, ese material del informe, para efectivamente favorecer un entendimiento mayor. Su turno, Andrés Llonet, consulta indígena. No, aquí nunca hubo consulta indígena, digamos la verdad. El presidente Boric... No se alcanzó a hacer. No hubo consulta indígena. El presidente Boric le mintió al país, nos mintió a nosotros, nos hizo ir a La Moneda a firmar un documento para validar la Comisión para el Entendimiento. Validamos la Comisión para el Entendimiento, esperamos los resultados, aprobamos, validamos esos resultados. Nunca hubo ninguna información a las comunidades. Yo estuve el fin de semana en Puerto Saavedra, me reuní a lo menos con 200 comuneros mapuche, no tenían idea de nada de este proceso, por tanto, el presidente Boric, con la mediocridad de este gobierno acostumbrada, digamos, las cosas como son, nunca le informó a nadie. Eso por una parte, pero el resto de la región, que teníamos que estar involucrados, tampoco se le pidió el parecer, tampoco se le informó a la gente. O sea, esto tenía que ser un proceso participativo, pero la verdad es que no va a pasar nada. No va a pasar nada porque le van a dejar al próximo gobierno y, en definitiva, hizo esto con una parafernalia del presidente Boric, como que esto iba a ser la gran... Y la verdad que le mintió a todo el mundo. Esa es la verdad. Andrés Llonet, muchas gracias. Esteban Schubert. Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno hizo las cosas como está acostumbrada, tarde y mal. Esto fue, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, en buenas cuentas, lo que hizo fue dar un tranquilizante como que estábamos haciendo algo, pero en circunstancia que siempre supo el gobierno que esto iba a terminar coincidir con el término del gobierno y con una época electoral. Entonces ahora resulta que todo es muy álgido porque estamos en una etapa electoral. Si desde un comienzo sabían que íbamos a desembocar en esto. Entonces ahora viene la consulta indígena y resulta que, ¿qué es lo que dicen los indígenas cuando nos reunimos con las distintas comunidades o dirigentes? Dicen, yo no me siento representado ni por la Comisión por la Paz y el Entendimiento ni por esta consulta. Yo no he sido consultado, pero ¿cómo si habían distintos pueblos? Sí, pero es que no es la forma que nosotros tenemos. Nadie nos preguntó cómo nos parecía, qué nos parecía y cómo nosotros creíamos que debíamos dialogar. Entonces dialogaron con los que quisieron, nos hacen creer a todo el resto que esto estaba avanzando y funcionando, y resulta que ahora que terminan,
las conclusiones no las conocen ni las comparte nadie de los pueblos originarios. Entonces, esto es un profundo problema y efectivamente uno siente que aquí hay un engaño porque a fin de cuentas el gobierno está terminando y esto va a quedar en nada. Entonces, esto partieron por atrás y ahora empiezan a explicar y ahora empiezan a decir, partieron mal, partieron al revés. Y las cosas no se pueden seguir haciendo como lo hace este gobierno. Siempre llega tarde y mal y ese ya es un sello de este gobierno. Stefan Schubert, muchas gracias. Erika Ñan. Bueno, primero que todo quiero recordar que la ley indígena, así como el derecho a la consulta indígena, es una ratificación de Chile con convenios internacionales, por lo cual esta consulta es un derecho de las comunidades propiamente tal para poder hacer valer su opinión frente a un proceso que les va a ellos mismos directamente involucrar. Por otro lado, yo también voy a hacer un emplazamiento acá al Partido Republicano, que fue el único partido que justamente hizo que su única senadora, la senadora Aravena, de manera valiente haya renunciado al cargo de nuevamente repostularse a la senatorial, porque su partido no estaba a favor de poder encontrar un diálogo que restituya las confianzas históricamente que se han roto entre el Estado de Chile y las comunidades mapuche. Por otro lado, lo que yo destaco es que esta Comisión por la Paz fue una comisión de Estado que se ocupó y se preocupó de poder llevar a las comunidades las demandas que ellos necesitan. Por otro lado, esta consulta indígena, el hecho de que hoy se haya suspendido, significa que el gobierno está escuchando las demandas territoriales. Si las comunidades no están de acuerdo con la consulta, eso es lo que tiene que acatar el gobierno y eso es lo que ha estado haciendo. Por otro lado, a las mismas comunidades a las cuales no les ha llegado la mayor información de lo cual significan las conclusiones de esta Comisión por la Paz, yo también les digo, estamos cansados de la mediocridad y la mediocridad es parte también responsable de todos quienes tenemos y tomamos decisiones políticas por nuestro país. Erika Ñanco, muchas gracias. Daniel Sandoval, consulta indígena. Bueno, primero partir de la base de que la consulta indígena es un derecho consagrado para los pueblos originarios de nuestro país, es una conquista, ¿cierto? Y eso no está en cuestión la consulta, sino que lo que se ha criticado es la metodología, el tiempo, que no se ha respetado tampoco el reloj mapuche, que tiene otro tiempo, otro protocolo y tiene otro tipo de autoridades en los territorios, autoridades ancestrales, organizaciones y asociaciones que tienen las propuestas de hace mucho tiempo. En segundo lugar, acá se entró a la casa sin preguntarle a los dueños de casa respecto a meterle la mano a la ley indígena. Y eso lo hizo una élite popular, ¿cierto?, que está acostumbrado a tener un tutelaje con el pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene liderazgo, tiene autoridades, son actores políticos y la tienen súper clara. Y están cansados del tutelaje de una élite popular, de todos los gobiernos transversalmente, que lo han llevado prácticamente de la mano a levantar una política pública que tiene que ver con su propia vida y con su propia cultura. Así es que acá un llamado, obviamente, a que si tú entras a la casa de un pueblo, como el pueblo mapuche, que una de sus principales conquistas en los últimos 30, 40 años es la ley indígena, tienes que partir conversando con ellos y con su propio tiempo y con sus propios protocolos. Daniel Sandoval, muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa aquí en Debate Parlamentario y al regreso hemos hablado de seguridad, hemos hablado de consulta indígena. A la vuelta vamos a hablar de economía, una economía que ha sido históricamente muy dura con esta zona del país. Vamos y volvemos. Debates. Elecciones 2025. Debates. Elecciones 2025. Volvemos a estos debates parlamentarios, lo decíamos antes de ir a la pausa. La economía se toma esta segunda parte, también lo anunciamos, en el sentido de que es una de las regiones que ha sido más golpeada por la pobreza históricamente en nuestro país. Solamente para citar algunos números, la última medición de desempleo del INE marcó un desempleo a nivel nacional de 8,6. La Araucanía está casi un punto por encima. Ni hablar del tema de la informalidad. A los candidatas les pedimos en sus 2 primeros minutos medidas puntuales para levantar la economía de una región alicaída. Partamos al revés, tal como lo hicimos en la última tanda de presentaciones en el primer bloque. Víctor Vilches, hablemos de economía. No estaba preparado. Yo estaba preparado. Ya. Sus 2 minutos. Bueno, ustedes deben saber que para impulsar la economía nosotros tenemos que desarrollar propuestas nuevas. Nosotros estamos en una región que es sumamente atrasada en el aspecto económico. Para desarrollar, debe desarrollarse, priorizarse la creación de las pymes.
darle mayores recursos, mayores facilidades para poder desarrollar una pequeña empresa. Debemos preocuparnos de la parte agrícola. La parte agrícola está muy abandonada. Nosotros no podemos depender como región con los productos agrícolas que vienen del extranjero. No existen unos subsidios para que pueda el agricultor poder potenciarse en su trabajo, poder comercializar. No podemos nosotros tener un agricultor que él tenga la producción y le vengan a comprar la producción a un valor bajo. Y se recorren 30, 40 kilómetros y el valor sube al triple por los intermediarios que existen. Deben haber centros de comercialización que vayan en la zona agrícola, ponerle mayor valor agregado a los productos. No solamente que salga la materia prima, tiene que salir microempresas que se vayan desarrollando en la realización de productos en base a los productos naturales. Por ejemplo, las papas, las verduras tienen que ser procesadas para que de ahí salgan al mercado. En general, la creación de las pequeñas empresas debe potenciarse. La llegada de grandes empresas también debe ser, pero también ellos deben mantenerse, regirse bajo la norma ambiental, para que no produzcan deterioro en nuestra naturaleza, porque nosotros debemos preservarla para nuestras futuras generaciones. Eso sería a grandes rasgos. Víctor Vilches, muchas gracias. Sus 2 minutos para hablar de economía es el turno de Ignacia Gómez. Bueno, en nuestra campaña nosotros tenemos un lema que es Chile sin trabas. ¿Qué significa esto? Significa poder emprender sin los límites y barreras legales que asfixian a los emprendedores hoy día en Chile. Y esto también se aplica muy fuertemente en la Araucanía, y lo que a mí me interesa es soluciones concretas. Esto está en la Ley de Rentas Municipales, en el artículo 26. Hay un numeral que quedó mal ahí en la ley porque se exigen todos los permisos especiales cuando tú vas a obtener una patente provisoria que es necesaria para poder formalizarse. Entonces, cuando tú te quieres formalizar, por ejemplo, vender tortas, te terminan pidiendo muchas veces las recepciones de la obra, cosa que no tiene nada que ver con el emprendimiento. Por lo tanto, hay una falta de criterio en el tema de los permisos, cuántos permisos se exigen. Y por otra parte, como está tan difícil este tema de los permisos, a la ley de microempresas familiar se le terminan pidiendo más permisos que los que la misma ley exige. Por lo tanto, eso lo tenemos que arreglar en el Parlamento. En materia de empleo, Ignacia, lo decíamos en la presentación, prácticamente tiene un punto por sobre el promedio nacional. Incluso en algunas edades podemos ver que, no solamente en la Araucanía, a nivel país, es mucho más complejo volver a encontrar empleo. Hablo, por ejemplo, de las personas sobre 50 años. Pueden demorar hasta el doble en encontrar empleo que una persona de una edad más baja. ¿Qué medidas propones tú dentro de tu candidatura justamente para apuntar al tema del empleo? Yo sí insisto que el tema del empleo, bueno, generar empleo formal, eso también es parte de las propuestas de un gobierno, que creo que tiene que ser parte de la agenda más principal de gobierno, por eso yo apoyo a Evelyn Matei en ese sentido. Pero también me interesa mucho que el emprendimiento se destrabe. Yo creo que es clave para, por ejemplo, personas que están de 50 años, que tienen toda una vida laboral por delante, que a lo mejor quieren emprender en diferentes... ¿No ha sido suficiente la ley de permisología que acaba de ser aprobada, tiene que ser promulgada? No, yo creo que de todas maneras tenemos que avanzar mucho más allá en tema de permisología. ¿Qué le falta a esa ley? Bueno, insistía que estábamos hablando de que hay permisos, por ejemplo, que no tienen mucho criterio, como pedirle recepciones de la obra a las personas que van a generar un emprendimiento en un lugar donde a veces, muchas veces, pidámoselo al strip center o pidámoselo a las inmobiliarias la recepción de la obra, pero se la terminan pidiendo al emprendedor. Y ese es un problema que aqueja al emprendedor. Gracias, muchas gracias. Claudia Stambuk, hablemos de economía, tiene 2 minutos. Ya. Bueno, está además decir, ¿no es cierto?, el mismo tema anterior. Mientras exista el problema de seguridad, no va a haber inversión. Mientras no hay inversión, porque nadie va a querer ir a la Araucanía para que le quemen la fábrica, ¿no es cierto?, no va a haber empleo. Pero nosotros también creemos en la Escuela Austríaca de Economía, que se centra en el emprendimiento y le da ahí facilidades de baja de impuestos para que la gente tenga las garantías de emprender y ser exitoso en su emprendimiento, ¿no? No podemos ahogar a la gente con impuestos y después estar pidiendo que la Araucanía tenga buenos niveles, ¿no?, de empleo.
Por otro lado, ¿cómo se llama? La Araucanía tiene problemas tremendos con el cuento de las contribuciones, que también genera desempleo. ¿Por qué? Porque hay muchos campos tomados que siguen pagando contribuciones. Entonces el Estado, por un lado, frena, ¿no es cierto?, a ese pobre agricultor que no puede sacarle provecho a su campo, y por otro lado, el Estado le cobra contribuciones. No lo defiende, pero le cobra contribuciones. De esa manera, la economía está totalmente estancada en la Araucanía. Y la única forma de generar empleo es traer inversión, y para eso se necesita seguridad, Andrés. Usted mencionaba baja de impuestos para grandes, chicos, Para medianos, grandes para y todos. chicos. Nosotros estamos pensando de cuánto? 27 a 15 para los grandes empresarios y de 12 a 10 para las pequeñas pymes. Incluso si se vuelve a reinvertir, 0. Claudio Stambuk, muchas gracias. Estos 2 minutos hablando de economía. Es el turno de Carlos Vallejos. Hablemos de economía, Carlos. Bueno, primero reconocer que la región de la Araucanía, con el permiso de las personas que nos están viendo, es una de las regiones que tiene una belleza inigualable. Realmente el potencial comparativo frente a otras regiones de Chile es algo que nos llena de orgullo y emociona a cada uno de los panelistas que estamos acá y de los candidatos que efectivamente pretendemos llegar al Congreso. Pero también quiero señalar de que eso es insuficiente si lo vemos solamente desde el punto de vista de ver lo bella que es la región de la Araucanía. También tenemos que generar la capacidad motriz que nos permita movilizar la capacidad, la inteligencia y por sobre todo las herramientas que el Estado pone a disposición para lograr el desarrollo en la región. En junio del 2025 el PIB de la Araucanía creció un 2.9%, superando la media nacional. Eso es una señal que nos dice que debemos mantenernos no generar cambios, no generar incentivos a la inversión, en absoluto. Es insuficiente. Desde ese punto de vista yo creo que es vital, de vital importancia, el generar la diversificación productiva en la región de la Araucanía. El ejemplo de las plantaciones de avellano europeo y estacionalmente lo que corresponde a la cereza, es algo que de alguna u otra forma va en la línea de robustecer la economía de la región de la Araucanía y particularmente las comunas del Distrito 23. De igual forma, yo comparto la idea de generar subsidios que permitan la contratación en empresas de mujeres y particularmente también de jóvenes, que de alguna u otra forma permite generar mayor empleo y de esa forma ayudar a los hogares. Pero yo quiero tocar un tema, las herramientas que el Estado pone a disposición. Yo debo recordar que un aporte de la concertación exitoso, y particularmente el presidente Patricio Aylwin, corresponde a la generación de esta institución del FOSIS. Cercotec, herramientas del Estado que logran llegar a una gran cantidad, particularmente de mujeres, para poder favorecer, generar incentivos y llevar el digno sustento a sus casas. De alguna forma nosotros podemos evidenciar que potenciar la pequeña y mediana empresa pasa a ser fundamental. Y también las obras de riego que permitan dar cobertura a la economía familiar campesina, que de alguna forma también logra impactar en la economía local y particularmente en las familias. Carlos Vallejos, muchas gracias. Es el turno de hablar de economía. Jaime Quintana, tienes 2 minutos. Sí, mira, ahí hay una cifra que a mí, de verdad, y creo que a todo el mundo, a nadie puede dejar indiferente, que es el de la empleabilidad laboral. Nosotros tenemos la Araucanía, pero por lejos la mayor informalidad en el empleo. Y eso significa que el 36,8%, es decir, más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras en la Araucanía no tienen contrato de trabajo. O sea, el promedio del país es 26%, la Araucanía es 36%. Estamos disparados. Sí. Para mí ese es el principal problema económico que tenemos que revertir. Esto, lo mismo que seguridad, esto no es un tema de eslogan, es un tema de acuerdo. O sea, la política también fue capaz en los años 90 de ponerse de acuerdo y establecer un parque industrial en Lautaro. Y eso funciona. Y después vinieron centros de formación técnica. Yo creo que esto va muy de la mano de educación. Creo que hay que crear centros de formación técnica estatales, al menos en Carahue y en Pucón. Creo que la permisología o la mal llamada permisología, todos sabemos de qué estamos hablando, tiene que favorecer un poco el tema de los tiempos. Un empresario, un pequeño comerciante que tiene un restaurante en las cocinerías de Saavedra o en Villarrica y quiere ampliar 4 o 5 mesas, tiene que esperar 2 años. Eso, por lo menos con esta ley, va a bajar. Pero creo que esto requiere acuerdos.
Creo que tenemos que también valorar la cultura mapuche. Yo, así como en el Senado impulsamos un acuerdo para el feriado mapuche transversalmente, lo encabecé yo con los 5 senadores, me gustaría también en la Cámara impulsar una ley de mujer rural indígena que busque el empoderamiento económico, la mejora al acceso del crédito, de la tierra, de los insumos y de las capacidades productivas, mujeres floristas, mujeres emprendedoras, hortifrutícolas. Creo que hay mucha capacidad. Tenemos que duplicar los programas de capacitación y empleo y hacerlos mucho más pertinentes. Subsidios laborales, por supuesto, incentivo al trabajo de la mujer y también al de joven. Y sobre todas las cosas, un plan especial de inversión y de promoción de las inversiones en la región. Si para Chile esto es necesario, para la Araucanía es vital. Jaime Quintana, muchas gracias. Es el turno de Andrés Llonet, de Amarillos. Hablemos de economía, Andrés. Bueno, parafraseando a Benedetti, estamos jodidos, no hay plata. El próximo año vamos a tener que pagar en intereses 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene la región de la Araucanía? Más o menos 1.700 millones de dólares. Y más encima el gobierno quiere endeudarnos en 17.000 millones de dólares. 1 de cada 4 jóvenes no tiene trabajo en la Araucanía. Efectivamente, el 37% de la Araucanía es informalidad. En Chile es 26%. Tenemos una cesantía en mujeres de 10,8%. Pero ¿saben cuál es el problema? Que además nuestra gente está enferma y eso afecta a la economía. En la Araucanía hay 250.000 personas en lista de espera. En este minuto hay una persona que seguramente se va a morir en el país, se va a morir en la Araucanía en este minuto. La gente, en las poblaciones, distintos sectores de la Araucanía está esperando la lista de espera, se endeuda para poder tener un médico y tener alguna alternativa. Ese es el problema. Entonces, en materia económica es muy difícil porque este gobierno lo va a dejar en el peor de los mundos, Y por tanto podemos hablar mucho, pero el problema real es que hoy día necesitamos plata en la Araucanía para todas estas cosas que se han hablado acá. Y no hay plata, porque solamente en intereses, como acabo de señalar, se van a cobrar 5.000 millones de dólares. Pero esos intereses no son solamente culpa de este gobierno, Andrés. 3 presupuestos. Es la deuda total que arrastra el Estado, no solamente por este gobierno. Cada gobierno tiene que gobernar. ¿Sí? Cuando Elwin asume, tenía un 50% de pobreza y deja el país con menos de la mitad de pobreza. Frei modernizó el país, etc. O sea, cada gobierno tiene que hacerse cargo. Y este gobierno, en definitiva, va a dejar a la Araucanía peor. Y la verdad es que esa es la realidad. A mí me gustaría que el próximo gobierno, que no va a ser de este signo, trabajara fundamentalmente con los jóvenes, porque hoy día los jóvenes se van de la Araucanía porque no tienen trabajo. Ese es el problema de fondo. Andrés Llonet, muchas gracias. De Amarillos es el turno de Stefan Schubert, del Partido Republicano. Hablemos de economía, Stefan. Gracias. Efectivamente, la Araucanía tiene todo para ser la región más rica de nuestro país. Tenemos una belleza que todos reconocen en cuanto viene el verano o incluso en el invierno todos quieren viajar a la Araucanía para disfrutar de la Araucanía. Tenemos universidades y eso es súper importante. Tenemos muchas universidades con excelentes escuelas que efectivamente capacitan a muchos jóvenes. El problema es que esos jóvenes se van porque después no tienen nada que hacer en nuestra región. ¿Y qué pasa? Que a pesar de que tenemos todos esos elementos, somos la región más pobre de nuestro país. Tenemos el desempleo más alto que el resto de Chile, tenemos el nivel de pobreza de 13,8% en circunstancias que el resto de Chile es del 10,6%, es decir, tenemos los peores indicadores de nuestro país. Y esto es una situación grave que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Qué podemos hacer? La Araucanía requiere de un trato preferente. Es una región que está en una condición especial por todo lo que hemos hablado de la pobreza, por el terrorismo, a pesar que a algunos no les gusta, y entonces requiere un trato preferente. ¿Qué tipo de medidas para un trato preferente? Exacto. No se entiende, por ejemplo, que el presupuesto del gobierno regional se haya disminuido en parejo con el resto de las regiones de nuestro país, cuando nosotros necesitamos que eso no se haya disminuido, sino que se haya mantenido e incluso incrementado. Necesitamos un trato preferente respecto, por ejemplo, al fomento del turismo. No se hacen actividades de fomento de turismo como se requiere para una región rica en turismo como la nuestra. Eso no se puede entender. Yo logré en este tiempo reunir a la gente de la costa con la gente de la zona lacustre que ofrecen servicios turísticos para que empiecen a trabajar en conjunto. Es una pequeña contribución, pero hay una mina de oro que no se está explotando de la manera adecuada. Tenemos un clúster tecnológico. Hay mucha tecnología, hay excelentes escuelas de ingeniería que podrían hacer de la región una potencia en esta materia, pero tenemos problemas de conectividad. Tenemos una ciudad con la mejor conectividad, como por ejemplo Temuco, dentro de Chile, pero también las peores. Curarrehue, Freire, son las comunas que tienen peor conectividad. Entonces tenemos una diferencia en el acceso a la tecnología. Los caminos son malos. Entonces, ¿qué trabajo se va a poder dar? Y discúlpenme nuevamente, pero la seguridad es indispensable. Sin seguridad no se va a invertir en la región. Tenemos que hacer un plan de inversión público y privado. Pero para eso, primero que todo, seguridad. Stefan Schubert, muchas gracias. Erika Ñanco, sus 2 minutos, hablemos de economía.
Sí, bueno, si en algo estamos de acuerdo en este panel, y me imagino que también nuestros auditores, es que la Araucanía es la región más rezagada de todo Chile. Dentro de estos niveles de rezago se encuentran las tasas más altas de pobreza, de desempleo y el aporte al PIB, que viene a ser un 2,1%. Son los 3 puntos fundamentales que se han tomado también en este panel. Sin embargo, hay temas relevantes que hay que conversar. Una de las cosas, por ejemplo, es las economías creativas y el fomento hacia las artesanías. Sin embargo, el diputado acá presente, Schubert, perteneciente al Partido Republicano, hoy votó en contra del proyecto que fomenta y protege a las artesanías en Chile. Para nosotros las artesanías son una fuente de trabajo, de orgullo cultural, de aporte hacia las familias. La independencia económica para aquellas mujeres que tienen que solventar a sus familias completas son cuestiones fundamentales por las cuales la ciudadanía tiene la preocupación fundamental. La Araucanía no puede ser sinónimo solamente de terrorismo, y quienes les conviene que solo se hable de eso es aquellos que tienen réditos políticos, y el día en que se deje de hablar de terrorismo van a dejar de tener electores que voten por ellos. Por otro lado, la falta de infraestructura, el acceso al crédito, son cuestiones que también afectan a nuestra ciudadanía. Necesitamos levantar más espacios para poder acceder al crédito, como el FOGAPE, las compras públicas con sello local. ¿Qué mejor que llevar proyectos como el de hoy que sirven para fomentar el sello local? Ese tipo de cosas son necesarias para poder fomentar el empleo en nuestra región y así entregar oportunidades que se van a desarrollar no solamente en una calidad de vida digna, sino también en una región que merece respeto y derechos. Iri Cañanco, muchas gracias. Es el turno de Daniel Sandoval, 2 minutos para hablar de economía. En la región de la Araucanía, el 70% son pymes, lleno de emprendedores, de innovadores y de gestores que requieren un apoyo real del Estado. Cuando algunos hablan de achicar el Estado, ¿cierto?, creo que hay que hacer todo lo contrario desde el punto de vista de la red de fomento productivo que tiene el Estado. Cercotec, Corfo, Fosis, incluso transformar el INDAP respecto a cómo está tratando y haciendo el abordaje con los pequeños agricultores de la región de la Araucanía. La Araucanía tiene más de 400 cooperativas, muchas de ellas son agrícolas y requieren obviamente de incentivos, instrumentos y presupuestos. Pongo como ejemplo a emprendedores como Alejandro Rifo con Chacra Sustentable, que permanentemente está impulsando e interlocutando con el Estado y avanzando en innovación, ¿cierto?, y en productos con sello y con calidad que tiene que ver con la región de la Araucanía, la región más rica del país. Somos una generación de recambio que queremos también hablar de las oportunidades y las fortalezas que tiene nuestra región. Cooperativa Rehue, Jorge Reinao en Cholchol, un modelo que se debe replicar en toda la Araucanía desde el punto de vista de cómo con sus propias comunidades y con sus propios productores también avanzan en entregar productos con valor agregado, ¿cierto?, en mermeladas, en jugos, y así un sinnúmero de iniciativas y de emprendedores que están esperando que el Parlamento y el Estado esté a la altura de los desafíos y no ser parte del problema, sino que de las soluciones. La Araucanía es la región más rica de la región y la triada, ¿cierto?, Estado, academia y el mundo privado es fundamental para establecer también una mesa tripartita permanente para ver cómo vamos implementando mejores planes y programas y políticas públicas que se hagan cargo de la innovación y el emprendimiento en la región. Daniel Sandoval, muchas gracias. Les quiero pedir ahora, a cada uno le voy a pedir una idea. Varios han mencionado el tema de transformar la Araucanía en una suerte de polo industrial, ¿ya? Sería importante, una región tan golpeada económicamente. Les quiero proponer una idea, que propongan una idea arriba de la mesa para transformar justamente la región de la Araucanía en un polo industrial, no solamente a nivel del sur del país, a nivel del país. Una idea, no voy a seguir el mismo orden, voy a partir por Carlos Vallejos. ¿Una idea de qué? No, que sea. Yo creo que Una idea puntual. ¿Una idea de? Me perdí. Articulación público-privada junto a las universidades. ¿Lo desarrollo un poquito más? No, yo creo que es vital el generar la posibilidad y la conexión directamente a partir de lo que significa la generación de seguridad, a partir de lo que significa el emplazamiento al mundo privado, a invitarlos definitivamente a entender de que la región es rica en recursos naturales y, por cierto, y particularmente en la gente que está presente en el territorio. Y lo quiero decir con lo siguiente, mira, porque tiene razón. El fin de semana pasado estuvimos junto al senador Francisco Buenchumilla en la costa de Tolten. Porque cuando se habla de economía y de polo de desarrollo parece que se deja de lado la diversidad cultural del territorio. Y déjame decirte que nosotros asumimos un compromiso, que es que la ley Lafkenche debe ser robustecida, porque detrás de la ley Lafkenche existe economía, existe preservación cultural y particularmente existe la dignidad del pueblo mapuche que no puede ser sobrepasada.
Carlos, muchas gracias. Claudia Stambuk, una idea puntual para transformar a la Araucanía en un polo industrial. Una idea puntual. Por ejemplo, en la Araucanía hay un gran problema del que nadie habla, que es la basura. Nosotros tenemos una cantidad de basura impresionante. ¿Qué haría con esa basura? Con esa basura llevaría inversión privada que diera trabajo, equipar a la gente en forma técnica para trabajar y sacar, por ejemplo, insumos que se hacen en muchas partes. Las arenas sanitarias de los animales hoy en día, que es un gran negocio, sale de residuos. Ignacia Gómez. Una visión colaborativa público-privada sí es importante porque el Estado, por ejemplo, tiene que desarrollar los caminos para que se construya un hotel, para que haya la infraestructura, para que podamos, por ejemplo, desarrollar turísticamente la región. Ahí hay un ejemplo de colaboración público-privado que podría ocurrir. También el tema de la basura lo reconozco. Se podría hacer una planta como en varios países de Europa que la basura la transforman en energía para calentar los hogares. Ahí hay otro tremendo... Y ahí está el Corp Araucanía con varias empresas que podrían organizarse para poder, por ejemplo, desarrollar una planta en ese sentido con la... Ignacia, muchas gracias. Transformando la basura en algo útil. Víctor Vilches. Bueno, el tema de la basura es un tema universal aquí en la región de la Araucanía. Se debe trabajar en la basura logrando una mayor utilización de ella. Hay que trabajar profundamente el reciclaje. El reciclaje forma bastante diferentes empresas. Puede formarse una empresa procesadora de los plásticos, una empresa procesadora de los metales y así infinidad de cosas. El humus que va llevando, al hacer un reciclaje, el humus va llevando y puede ser fertilizante para nuestras tierras y poder lograr productos agrícolas mejor calificados. Víctor, muchas gracias. Erika Ñanco. La veo subrayando, anotando. Sí, bueno, primero que todo yo quiero ser bastante concreta. Para que puedan llegar los recursos a todas y a todos, hay que parar con el flagelo de la corrupción. Eso significa que los recursos que son de todas y de todos lleguen hacia las personas con sus impuestos y no a los mejores amigos del gobernador, ni mucho menos al diputado que está haciendo las gestiones, quien hoy día se encuentra en prisión preventiva y que era del Partido Republicano. Por otro lado, para poder combatir los problemas de la corrupción se requiere coraje político, transparencia y fiscalización. Esa fiscalización es la que nosotros como diputadas y diputados podemos hacer perfectamente. Para poder avanzar también en un polo de desarrollo de la Araucanía, necesitamos generar un Consejo Económico-Social Regional, una instancia tripartita que involucre tanto a las comunidades mapuche, a los municipios, a los gobiernos regionales, al Ejecutivo como gobierno central y, por supuesto, al sector privado a través de los gremios. Por otro lado, una ley de cuotas. Bueno, son varias cosas las que queremos hacer en nuestra región. Y por lo mismo es que estamos acá. Erika, muchas gracias. Stefan Schubert. Voy a hablar rápido porque voy a dar dos ideas, no una sola. Juegue nomás. Ya lo dije, un clúster tecnológico. Tenemos las universidades, tenemos a los jóvenes, tenemos en algunos lugares buena conectividad para que puedan seguir desarrollando lo que ya se está haciendo de manera inicial. Se están generando software, se están generando programas, se están generando aporte a la era digital desde la Araucanía y por lo tanto, si potenciamos aquello como lo he intentado y como lo estoy proponiendo, en conjunto con las universidades que establezcan programas de posgrado respecto de esta materia, y ciberseguridad puede ser un tema que definitivamente marque un sello y que traiga más recursos a la región, porque ya hay una gran producción en la región de la Araucanía. Y lo otro, el turismo, pero el turismo transversal, no solamente el turismo en la zona lacustre, sino que en la belleza que tenemos en la zona cordillerana, en la costa, hay que invertir más, hay que hacer infraestructura que permita formalizar negocios que hoy día son informales para que ellos puedan avanzar, profesionalizar esas técnicas y esas estrategias para que ellos puedan tener negocios que permitan atraer inversión y, por supuesto, después a turistas. Es una región privilegiada que tiene mucho más que ofertar y, por supuesto, se tiene que invertir también en la promoción de la región y esos recursos que hoy día no tenemos. Lo que está haciendo nuestro gobierno, bajando el presupuesto en seguridad y en los recursos del gobierno regional, van en sentido contrario. No podemos desarrollar la región si se nos cortan los presupuestos, todo lo contrario, requiere de un tratamiento especial. Daniel Sandoval. Bueno, yo creo que acá en la Araucanía hay un modelo que está agotado, el modelo extractivista, ¿cierto? Tiene que dar paso a un sector dinámico, con identidad, con gobernanza local, con sello verde, ¿cierto? Y que permita, obviamente, captar la innovación desde la propia sociedad civil que tiene las iniciativas y las propuestas ahí sobre la mesa. El turismo es uno de ellos. El turismo verde, los territorios bioculturales, por ejemplo, como Moncul, en Carahue, donde hay un humedal
con categoría Ramsar, que está generando empleo, está generando dinámica, está generando encadenamiento económico y comercial como base, ¿cierto? Con el turismo sustentable, yo creo que es un sector fundamental. Los agroalimentos, el sello con identidad, yo creo que ahí está el sello diferenciador. ¿Qué es lo que marca a la Araucanía? Es su propia cultura, sus tradiciones, su territorio, su naturaleza, y ahí hay una industria que debe ir avanzando con apoyo, ¿cierto? Por ejemplo, con un fondo FNDR, con el BID y con Corfo, que permita, ¿cierto?, generar una marca y un sello que en alguna manera lo plasma también la Estrategia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional, pero necesitamos, obviamente, tener a los gremios sentados y a todos para avanzar, ¿cierto?, en una gobernanza y en una economía, ¿cierto?, que permita generar empleo respetando el medio ambiente. Muchas gracias, Daniel. Andrés Jonet. Bueno, tenemos un cambio climático que es objetivo, ¿no? Y eso yo diría que le favorece a la Araucanía, pero la verdad es que tenemos un problema, no tenemos agua. En la Araucanía no hay embalse, es una de las pocas regiones de Chile que no tiene embalse. Tenemos mal regadas 60.000 hectáreas. Y tenemos que regar 250.000. Con eso, la Araucanía sería Jardín del Edén. Casi es hoy día y sería. Y por tanto, necesitamos un embalse y naturalmente atravesar un puerto, pero es una cuestión que uno tendría que pensarla. Y ahí yo quisiera hacer una apuesta, que es la agroindustria. Lo nuestro es la agroindustria. Ahí está la fuerza, naturalmente, el turismo, etcétera, pero la agroindustria. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros hemos desarrollado los berries, la avellana europea. Y hoy día, por ejemplo, hay una cepa que es Pinot Noir. Los invito a todos a probar el vino hablando de vino. Tayú. Vino. ¿Ya? Los invito a tomar el vino Tayú, que es un vino mapuche y que la botella cuesta 20.000 pesos. Y se produce en la región de la Araucanía. La región de la Araucanía podría tener 25.000 hectáreas de Pinot Noir, que es la cepa más cara hoy día en Chile, y perfectamente podríamos desarrollar, además con una cuestión de pertinencia intercultural. Pero para eso necesitamos un embalse, necesitamos naturalmente sacar esto por algún puerto y entender que el embalse vamos a tener que hacerlo y que más allá de que algún grupo, etcétera, se quiera ir en contra de este embalse, ese embalse va a generar riqueza, como por ejemplo el riego que hoy día tenemos en la Faja Maiza, que es un riego de primer mundo porque alguien se atrevió. Diputado Jonet, a todos nos gustó la idea del vino. Está bueno. Tayú, Tayú, búsquenlo. Ya. Bueno, vean la etiqueta, una etiqueta de una mujer mapuche preciosa. Ese vino se vende fundamentalmente en Europa, es de una viña de Lumaco, los Sauce Arriba. Son ya 8 familias que tienen 2 hectáreas y medio, y es un proyecto maravilloso de Viña San Pedro y están dispuestos a trabajar con muchas más comunidades y con mucha más gente de la Araucanía. Gracias, Andrés Jonet. Jaime Quintana. Sí, mira, Andrés, las 5 universidades que están en Temuco tienen que hacer, sin lugar a duda, una mayor contribución en el aspecto económico y un mayor involucramiento en las tareas productivas. Eso lamentablemente hasta el día de hoy no ha ocurrido. Temuco es una ciudad universitaria y eso está al debe. Cuestiones concretas. Mira, nosotros con la senadora Carmen Gloria Aravena nos jugamos en el marco de la ley del fraccionamiento pesquero, dado que la Araucanía tiene la mayor biomasa de la macrozona sur de Chile en materia pesquera. Bueno, esos recursos no se utilizaban. Estamos hablando de recursos pelágicos, sardina, anchoveta, etcétera. Comunas costeras como Toro Schmidt, Tolten, Queule, Saavedra, Caragua, etcétera. Hoy día van a tener una oportunidad concreta por esta mayor cuota que tienen. Y ahí el Servicio Nacional de Pesca ha estado permanentemente este último tiempo. Nosotros no vamos a depender de Corral con su planta de procesamiento, vamos a tener nuestras propias capacidades. Hay una oportunidad como nunca antes se había dado, probablemente como el Parque Industrial de los años 90. Eso requiere, insisto, mucho acuerdo, lo mismo que seguridad y no tanto eslogan. Gracias, senador Jaime Quintana. Vamos entrando a la última etapa de este debate parlamentario. Cada uno de ustedes, las 9, van a tener 1 minuto para hablar de lo que quieran, de libre disposición. Ya hablamos de seguridad, economía. Si quieren volver a hablar de los mismos temas, hablan de los mismos temas, pero tienen 1 minuto exacto, medido por reloj, de libre disposición para hablar de los temas que quieren, para ir cerrando este debate correspondiente al distrito 23. Víctor Vilches. Estamos en una emergencia climática. Debemos generar actividades participativas para poder revertir esto. Tenemos problemas con el agua. Con el agua, nuestros bosques, que impulsar el desarrollo sostenible respetando nuestra naturaleza y el medio ambiente, nuestras tradiciones, para el crecimiento de la región, fomentar las pequeñas y medianas empresas para que pueda desarrollarse la agricultura, para que pueda desarrollarse la economía, mayor educación, mayor capacitación a la gente joven para que pueda realizar trabajos profesionales. Nosotros tenemos
gente profesional muy capaz. No podemos permitir que vengan de otras regiones a enseñarnos a nosotros lo que conocemos en nuestra zona. Por eso debemos realizar un trabajo conjunto, participativo de todas las organizaciones sociales para que nos lleve a un futuro mejor. Víctor Vilches, muchas gracias. Ignacia Gómez tiene su minuto para hablarle justamente a la gente que vota ya en el distrito 23. Bueno, uno de los temas también que es muy relevante recalcar es el tema del agua. Es una región que llueve y que es agrícola, por lo tanto es muy importante que se desarrollen proyectos de mayor infraestructura con agua, que es un derecho básico. Y nuestro lema, lo vamos a recalcar, Chile sin trabas. ¿Qué significa esto? Significa emprender sin barreras, significa caminar sin miedo, significa una salud, que no lo hablamos mucho en este programa, con más especialistas. Tenemos que formar más especialistas en nuestras universidades porque las listas ya de espera no pueden seguir con el mismo estado. Por último, tenemos que desarrollar con fuerza la región de la Araucanía. Es una región riquísima que tiene mucho que aportar al país y que para mí sería un honor representarla y poder impulsar ese desarrollo para que deje de ser la región más pobre de Chile y pase a ser una región que todas las personas queramos visitar. Ignacia Gómez, muchas gracias. Es el turno de Claudia Stambuk. Tiene 60 segundos para hablar de lo que quiera. Buenas noches, ha sido un gusto estar en este programa. Soy Claudia Stambuk, candidata del Partido Nacional Libertario y quiero llegar a la Araucanía porque quiero una Araucanía sin miedo. Quiero una Araucanía valiente que pueda, con esfuerzo, liderar las cifras económicas en Chile. Quiero una Araucanía donde la gente joven no se vaya, donde se quede y progrese en ella. Quiero una Araucanía libre de todo conflicto. Soy Claudia Stambuk. Este año, ¿no es cierto?, electoral, quiero que voten por gente nueva, que le den oportunidades a la gente nueva, que voten por Kaiser y que voten en la Araucanía por Stambuk con el número K100. Carlos Vallejos, hable a su electorado. Bueno, mi nombre es Carlos Alexis Vallejos, soy profesor de Historia, Geografía, Educación Cívica. Me defino hijo de la educación pública. Cursé mi enseñanza básica en la Escuela Alonso García E504, Liceo Comercial A26 y en la tremenda Universidad de la Frontera, que guardo los mejores y más lindos recuerdos. De hace un tiempo, junto a la ex senadora Carolina Goy, estamos trabajando en la región de la Araucanía lo que es el fenómeno, lo que es el drama de padecer definitivamente cáncer. La necesidad de poder legislar, continuar robusteciendo la ley del cáncer, fiscalizar las garantías que de alguna forma se pueden no cumplir en lo que significa el padecimiento de miles y cientos de personas que a lo largo de Chile padecen cáncer, es un desafío que he asumido personalmente. Desde ese punto de vista, en el Congreso haré todo lo posible por poder defender, por poder visibilizar y por poder legislar lo que significa este tremendo tema que nos debe sensibilizar a todos desde un punto humanista, desde un punto cristiano y definitivamente desde un punto de vista como persona. Carlos Vallejo, muchas gracias. Jaime Quintana, sus 60 segundos. He vivido siempre en la región de la Araucanía. Me formé en Temuco, en una escuela municipal de Pueblo Nuevo, en el Liceo Pablo Neruda, en la Universidad Católica. Conozco los problemas, las potencialidades, también las dificultades que tiene esa región, que tiene todo para mejorar. Entiendo perfectamente que la principal prioridad es la seguridad y en eso tenemos que trabajar de manera seria en el Congreso. Como senador impulsé leyes como el Chao DICOM para las deudas de educación y salud, la reforma para la infraestructura crítica, el derecho al tiempo para perseguir siempre a los violadores y abusadores sexuales de menores. Hoy quiero ser tu diputado para estar más cerca a las 16 comunas de la región, para emparejar la cancha entre hombres y mujeres, para apoyar a las cuidadoras y para empoderar a las mujeres rurales indígenas. Porque necesitamos menos peleas y más resultados. Acompáñame y avancemos juntos, seguro contigo, sin miedo, seguro contigo, por una región que te cuide. Muchas gracias, Andrés Llonet. Su minuto. Bueno, ustedes me vieron. Soy el diputado de la seguridad. Mientras otros callaban, yo hablé fuerte y defendí siempre a la región de la Araucanía. Siempre a la región de la Araucanía por delante. Y ahora quiero ser el diputado del empleo. La región de la Araucanía tiene problemas de empleo. Y por tanto, los próximos 4 años vamos a seguir trabajando en seguridad,
pero vamos a trabajar también en empleo. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes, a las mujeres, por ello vamos a estar. He impulsado más de 60 leyes en materia de seguridad como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa. Planteé el proyecto de la Policía Militar Frontera. Cuando nadie hablaba de eso, dijimos Policía Militar Frontera. Dijimos que faltaban 35.000 carabineros. Dijimos que en la Araucanía también la gente se muere esperando en la lista de espera. Y hemos estado siempre. Ustedes me conocen, han visto mi trabajo y por tanto me presento a ustedes nuevamente como su diputado, el diputado de la seguridad de la región de la Araucanía, y ahora esperamos naturalmente ser el diputado del empleo y el diputado también que ayuda a terminar con la lista de espera que en la Araucanía no pueden seguir esperando. Andrés Llonet, muchas gracias. Stefan Schubert, su minuto. Bueno, yo quiero agradecer este espacio en primer lugar y agradecer también el apoyo en estos 4 años, apoyo que también percibo hoy día en las calles al conversar con los vecinos, al volantear. Y efectivamente hay un ambiente de efervescencia porque se siente que efectivamente viene la fuerza del cambio. La gente me conoce como vecino, como padre de familia, como cristiano, y he visto el trabajo que he realizado estos 4 años representándolos, oficiando, fiscalizando, fortaleciendo y trabajando en proyectos de ley, principalmente en materia de seguridad. He hecho también un trabajo desde la Comisión de Inteligencia que hoy día presido y me he involucrado bastante en el tema de inteligencia, que es muy relevante para nuestra región. Pero definitivamente hay mucho por hacer en nuestra región. Yo confío en que José Antonio Kast va a ser el futuro presidente y entonces como un diputado del oficialismo podremos trabajar y avanzar mucho más en las cosas que requiere nuestra región y que requiere la Araucanía. Definitivamente vamos a poder hacer más, tenemos que trabajar juntos, hay que enfrentar la realidad de la Araucanía de una forma distinta y eso requiere de parlamentarios que tengan decisión y estén dispuestos a avanzar. Stefan Schubert, muchas gracias. Erika Ñanco. Existe un temor y ese temor es la incertidumbre. La incertidumbre de qué va a suceder con los 6.000 millones de dólares que se dice por parte del Partido Republicano que se van a recortar hacia el país. Como hoy día esta respuesta no la han dado, les voy a dejar algunos valores de más o menos dónde van a intentar recortar. Gratuidad y becas de educación superior son 2.700 millones de dólares al año, no alcanzan los 6.000. Alimentación escolar de Junaed Blapade son 990 millones de dólares al año, no alcanzan los 6.000. La BAES, tarjeta de alimentación superior, 410 millones de dólares al año, no alcanzan a ser los 6.000. Aporte familiar permanente, ex bono marzo, 260 millones de dólares al año, no alcanzan a ser los 6.000. Le digo a todos ustedes que no nos están escuchando, el Partido Republicano no entrega certezas, entrega temor e incertidumbre. La PGU es lo único que vale 6.000 millones de dólares al año. Es de ahí donde se van a recortar los dineros que son de todas y de todos. Si ustedes quieren certezas, tienen que seguirnos. Erika Ñanco, muchas gracias. Cerramos con Daniel Sandoval. Bueno, soy Daniel Sandoval, periodista, asesor parlamentario, ex consejero regional de la Araucanía, y durante 20 años hemos caminado junto a distintas organizaciones y territorios tratando de transformar nuestra realidad. En este camino no voy solo, voy con mi lista de compañeros en la lista regionalista verde: Ana Nicul, Pamela Ñancupil, Patricia Escobar, Óscar Albornoz, Héctor Cumilaf, Marcelo Carrasco y Daniel Hidalgo. Somos la lista regionalista verde que vamos a promover e impulsar un royalty a la industria forestal. Los mismos ejecutivos de las forestales reconocen que son parte del problema en la región de la Araucanía. Los vamos a invitar a conversar, a sentarnos con las universidades, porque el principal proyecto que adolece la región de la Araucanía se llama diálogo. Saber escucharnos, comprendernos, entendernos en la diversidad y liderar el encuentro en la región de la Araucanía. No tenemos más tiempo, llevamos décadas de fracaso y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, que desde el año 2010 está este proyecto que amplía los pabellones quirúrgicos del Hospital Regional de la Araucanía para destrabar las listas de espera con 40.000 millones de pesos que siguen durmiendo después de 15 años del terremoto del 2010. Muchas gracias y les agradecemos a todos los candidatos, candidatas que han estado presentes en este debate parlamentario correspondiente al distrito 23 de la región de la Araucanía. Nos vemos mañana, nos reencontramos mañana miércoles. Estaremos con candidatos, candidatas del distrito 7, región de Valparaíso. Seguimos en este espacio que ha abierto la televisión pública para la discusión parlamentaria. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Debates. Elecciones 2025.